Hay hombres de 60 años que duermen como bebés, que se levantan con energía, que enfrentan el día con calma. Y hay hombres de 50 que despiertan a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin razón aparente. La diferencia no está en la edad, está en algo que haces todos los días sin darte cuenta, algo tan común que lo consideramos normal. Pero tu cuerpo te está gritando que pares. Soy el doctor Alejandro Morales, especialista en salud de la tercera edad, con 17 años de experiencia, ayudando a hombres mayores a recuperar su energía, deseo y confianza. Este video es parte del canal Vitalidad Dorada, un espacio donde la ciencia y la esperanza se encuentran para devolverle al hombre maduro su fuerza y vitalidad. Y hoy voy a mostrarte por qué esa ansiedad que sientes no es parte del envejecimiento, sino la consecuencia directa de un hábito invisible que está secuestrando tu sistema nervioso. Hace 3 meses llegó a mi consultorio un hombre llamado Roberto, 58 años, empresario exitoso, familia estable. Pero me dijo algo que escucho casi todas las semanas. Doctor, me siento atrapado en mi propia cabeza, no puedo apagar la mente. Me despierto cansado aunque haya dormido. Siento presión en el pecho sin motivo. Y lo peor es que ya no disfruto nada como antes. Roberto no estaba deprimido, no tenía problemas cardíacos. Todas sus pruebas salieron normales. Entonces le hice una pregunta que cambió todo. ¿A qué hora revisas tu celular por las mañanas? Me miró extrañado. Apenas abro los ojos, doctor. Es lo primero que hago. Ahí estaba la respuesta. Lo que Roberto no sabía, lo que la mayoría de nosotros no sabe, es que ese gesto aparentemente inocente está desencadenando una tormenta química en nuestro cerebro. Cada mañana, en el momento más vulnerable de nuestro sistema nervioso, estamos bombardeándonos con información, con estímulos, con problemas que no podemos resolver de inmediato, y nuestro cuerpo, ese cuerpo sabio de más de 50 años, entra en modo alarma. Libera cortisol, dispara adrenalina, activa el sistema nervioso simpático. Todo eso antes de que hayamos puesto un pie fuera de la cama. Imagina que tu sistema nervioso es como el motor de un coche. Cuando estás joven, ese motor puede arrancar en frío, acelerar de golpe, detenerse y volver a arrancar sin problema. Pero después de los 50, ese motor necesita calentarse, necesita un arranque suave, necesita transiciones graduales. Si lo aceleras de golpe, cada mañana, eventualmente empiezas a escuchar ruidos extraños. El motor vibra, se calienta demasiado, y un día, simplemente no responde como debería. Eso es exactamente lo que le pasa a tu sistema nervioso cuando lo sobrecargas en los primeros minutos del día. La ciencia tiene un nombre para esto: hiperactivación matutina del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Suena complicado, pero es simple. Tu cerebro tiene un sistema de alarma diseñado para mantenerte vivo ante peligros reales, un león, un incendio, una amenaza física. Pero ese sistema no distingue entre un león y un correo electrónico urgente. No diferencia entre una pelea real y una noticia alarmante en tu teléfono. Para tu cerebro antiguo, todo es peligro. Y reacciona de la misma manera, preparándote para pelear o huir. El problema es que después de los 50, tu capacidad de recuperación hormonal es diferente. Un estudio de la Universidad de California demostró que los hombres mayores de 50 tardan hasta 3 veces más en normalizar sus niveles de cortisol después de un pico de estrés. Eso significa que si despiertas tu sistema de alarma a las 7 de la mañana, tu cuerpo puede seguir en modo alerta hasta las 10, hasta el mediodía, o incluso todo el día. Y si haces esto todos los días, tu sistema nervioso nunca descansa. Vive en un estado crónico de hipervigilancia. Y eso, amigo mío, es la ansiedad que sientes. Roberto me escuchó con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿mi celular me está causando ansiedad? No solo el celular, le dije, es lo que representa. Es la avalancha de información sin filtro. Es la sensación de que tienes que responder, resolver, estar disponible desde el primer segundo del día. Es la falta de un espacio sagrado entre el sueño y la acción. Tu cerebro necesita ese espacio. Tu sistema nervioso lo necesita desesperadamente. Le propuse algo radical: 7 días sin tocar el celular durante la primera hora después de despertar. 7 días creando una rutina matutina que honrara su biología, no que la violentara. Me miró como si le hubiera pedido que dejara de respirar. Doctor, es imposible. Tengo clientes, empleados, responsabilidades, lo sé, le dije.
Pero ahora mismo tu cuerpo te está diciendo que algo tiene que cambiar. No vale la pena intentarlo. Déjame explicarte qué sucede en tu cerebro cuando le das ese espacio matutino. En los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, tu cerebro está en un estado llamado frecuencia alfa-teta. Es un estado de transición entre el sueño y la vigilia completa. En este estado, tu mente es increíblemente receptiva, pero también vulnerable. Lo que introduces en esos primeros minutos marca el tono químico y emocional de todo tu día. Si introduces calma, produces serotonina. Si introduces caos, produces cortisol. Piensa en ello como programar el termostato de tu casa. Si lo pones en 20 grados por la mañana, la casa mantendrá esa temperatura todo el día. Si lo pones en 30 grados, el sistema trabajará en exceso, tratando de compensar. Tu cerebro funciona igual. Los primeros minutos del día establecen tu punto de referencia emocional. Y después de los 50, ese punto de referencia es más difícil de ajustar una vez establecido. Roberto aceptó el desafío. Le di 3 instrucciones simples. Primera, al despertar, antes de mirar cualquier pantalla, siéntate al borde de la cama y respira profundamente 5 veces. Solo eso. 5 respiraciones conscientes. Segunda, sal de tu habitación antes de tocar el teléfono. Cambia de espacio físico. Ve a la cocina, al jardín, a cualquier lugar que no sea donde duermes. Tercera, durante la primera hora haz algo que nutra tu cuerpo o tu mente sin exigencias. Puede ser caminar, estirarte, tomar café en silencio, escribir tus pensamientos. Lo que sea, pero sin input externo. Lo llamé a los 3 días. Doctor, no lo va a creer. Las 2 primeras mañanas fueron tortura. Sentía que me faltaba algo, como una comezón mental. Pero el tercer día, algo cambió. Me desperté y por primera vez en meses no sentí esa opresión en el pecho. Pude respirar profundo sin ese peso. Le dije que continuara. Que lo que estaba sintiendo era su sistema nervioso, recordando cómo se siente la calma real. Al 7º día, Roberto llegó a mi consultorio transformado. No físicamente, pero había algo distinto en su mirada. Doctor, esto cambió todo. No solo la ansiedad, también duermo mejor, tengo más paciencia con mi esposa, tomo mejores decisiones en el trabajo. Me siento como yo mismo otra vez. Le expliqué lo que había sucedido. Durante 7 días, su sistema nervioso había tenido permiso para hacer lo que naturalmente quiere hacer al despertar, activarse gradualmente, como el amanecer, no como encender un interruptor de golpe. La ciencia respalda lo que Roberto experimentó. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que los hombres que implementan una rutina matutina de transición gradual muestran una reducción del 43% en sus niveles de cortisol matutino después de solo una semana. 43%. Eso no es un cambio menor. Es la diferencia entre vivir en alerta constante y vivir en tu centro. Pero hay más. Cuando reduces el cortisol matutino, creas un efecto dominó en todo tu sistema hormonal. Tu testosterona se regula mejor, tu melatonina nocturna mejora, tu digestión funciona más eficientemente, tu sistema inmune se fortalece, todo porque le diste a tu cuerpo lo que más necesitaba: tiempo, espacio, transición. Ahora déjame darte los 3 pilares específicos que transformarán tus mañanas en los próximos 7 días. Estos no son consejos genéricos. Son estrategias basadas en la neurobiología del hombre maduro. Son las mismas que le di a Roberto y a cientos de pacientes más. Primer pilar, el ritual de los 5 sentidos. En los primeros 5 minutos después de despertar, antes de cualquier tecnología, activa conscientemente tus 5 sentidos. Siente la textura de las sábanas. Escucha los sonidos de tu casa. Huele el aire. Mira la luz natural si es posible. Saborea un vaso de agua. Esto parece simple, pero es profundamente poderoso. Cuando activas tus sentidos físicos, anclas tu mente en el presente. Le dices a tu cerebro, estamos aquí ahora, en este cuerpo, en este momento. No en el pasado, no en el futuro, no en el mundo digital. Aquí. La razón por la que esto funciona tan bien después de los 50 es que tu cerebro está más propenso a la rumiación, a quedarse atrapado en bucles de pensamiento. Los sentidos físicos rompen esos bucles instantáneamente. Son como un reinicio del sistema. Un paciente me dijo que este simple acto le ayudó más que meses de medicación para la ansiedad. No porque la medicación no funcione, sino porque su ansiedad no necesitaba químicos, necesitaba presencia. Segundo pilar,
el movimiento antes que la información. Durante los primeros 30 minutos de tu día, mueve tu cuerpo antes de alimentar tu mente con información externa. No estoy hablando de ejercicio intenso, estoy hablando de movimiento intencional. Estiramientos suaves, una caminata corta, ejercicios de movilidad. Incluso lavar los platos o preparar el desayuno cuenta. El punto es activar tu sistema músculo-esquelético antes que tu sistema cognitivo. ¿Por qué? Porque el movimiento físico regula tu sistema nervioso autónomo de una manera que ninguna aplicación o técnica mental puede hacerlo. Cuando mueves tu cuerpo, produces endorfinas naturales. Activas tu nervio vago, el gran regulador de la calma. Mejoras la circulación de oxígeno a tu cerebro. Y todo esto prepara tu mente para procesar información de manera más equilibrada cuando finalmente la recibas. Un estudio de la Clínica Mayo encontró que hombres mayores de 50 que hacen movimiento matutino antes de revisar dispositivos muestran un 52% menos de síntomas de ansiedad durante el día. Tercer pilar. La ventana de silencio tecnológico. Este es el más difícil, pero el más transformador. Establece una regla inquebrantable. Tu primera hora despierto es territorio libre de pantallas. Nada de celular. Nada de noticias, nada de correos, nada de redes sociales. Esta hora es tuya, es sagrada. Es tu tiempo de calibración interna. Sé lo que estás pensando. Pero, doctor, ¿y si hay una emergencia? Aquí está la verdad. En 17 años de práctica médica, he visto tal vez 3 emergencias reales que no pudieran esperar una hora. 3. El resto era urgencia percibida, no urgencia real. Y esa urgencia percibida está robándote tu paz, tu salud y tu vitalidad. Pregúntate honestamente, ¿cuántas veces lo primero que viste en tu teléfono al despertar realmente cambió tu vida para mejor? ¿Cuántas veces te hizo sentir más tranquilo, más centrado, más presente? Implementa estos 3 pilares durante 7 días, solo 7. Si al 8º día no sientes una diferencia notable en tu nivel de ansiedad, en tu calidad de sueño, en tu sensación de control sobre tu propia vida, entonces vuelve a tus hábitos anteriores. Pero te garantizo que no querrás volver. Porque lo que vas a descubrir es que la ansiedad que creías inevitable, que atribuías a tu edad, a tus responsabilidades, a la vida misma, era en realidad el resultado de un sistema nervioso sobrecargado que nunca tuvo permiso para despertar en paz. Roberto ahora tiene 4 meses con su nueva rutina matutina. Me escribió la semana pasada. Doctor, mi esposa dice que recuperé al hombre del que se enamoró. Mis hijos notan que estoy más presente. Yo mismo me siento diferente. No es que mis problemas desaparecieron, siguen ahí. Pero ya no me controlan. Yo los controlo a ellos. Esa es la diferencia entre vivir reactivo y vivir consciente. Quiero que entiendas algo fundamental. La ansiedad que sientes no es debilidad, no es fracaso. No es señal de que algo esté roto en ti, es simplemente tu cuerpo diciéndote que necesita un ritmo diferente, necesita transiciones, no cambios bruscos, necesita espacios de silencio, no ruido constante, necesita que lo trates con el respeto que merece después de 5, 6, 7 décadas de mantenerte vivo. Tu edad no es tu enemigo, tu edad es tu maestro, te está enseñando que ya no funciona, que necesitas soltar, que necesitas honrar. Y uno de los regalos más grandes que puedes darte después de los 50 es el permiso para despertar diferente, para crear una mañana que sirva a tu biología, no que la traicione. Piensa en los próximos 7 días como un experimento, no como un sacrificio, sino como una inversión en ti mismo, en tu paz, en tu capacidad de disfrutar tu vida. Porque eso es lo que realmente está en juego aquí. No solo la ausencia de ansiedad, sino la presencia de vida plena, de momentos que realmente experimentas en lugar de sobrevivir, de conversaciones donde estás presente en lugar de distraído, de noches donde duermes profundo en lugar de dar vueltas con la mente acelerada. Tienes en tus manos algo más poderoso que cualquier medicamento que yo pueda recetarte. Tienes el poder de cambiar cómo empiezas tu día. Y al cambiar cómo empiezas tu día, cambias cómo vives tu vida. Es así de simple y así de profundo. Empieza mañana cuando abras los ojos. Antes de hacer cualquier otra cosa, respira 5 veces profundamente. Siente tu cuerpo, sal de la habitación. Muévete con intención. Dale a tu sistema nervioso el regalo de despertar en paz. Y observa cómo todo lo demás comienza a cambiar. Aquí en Vitalidad Dorada, creemos que nunca es tarde para recuperar tu centro, tu calma, tu fuerza interior.
No importa cuántos años hayas vivido en modo alerta, no importa cuánto tiempo hayas empezado el día en caos, hoy puede ser diferente, y 7 días pueden cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo juntos la versión más vital de ti mismo.